se encuentran dentro de un periodo de transición. Si estamos en el Antiguo Testamento, hablamos de un antiguo pacto. El testamento involucra muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo se hace un testamento? Ustedes que saben, ¿cuándo se hace un testamento? Ustedes que son bien inteligentes. ¿Cuándo qué? Cuando uno va a fallecer. ¿Alguien de aquí no piensa fallecer? ¿No? Bueno, todos tendríamos que tener un testamento, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, un testamento involucra muerte, ¿verdad? Cuando hay un testamento, quiere decir que hay una provisión para una muerte, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento nos marca precisamente una provisión para una muerte. ¿Cuál era esa muerte? Bueno, recuerden que la paga por el pecado es muerte. Sí, y nos da una provisión ahí en el Antiguo Testamento para lo que es la muerte, pero llegamos al Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios que son los primeros que comienzan el Nuevo Testamento, y estos vienen a hablarnos de un nuevo pacto o de un nuevo testamento, ¿sí? Nuevamente involucra muerte. Recordemos un poco acerca de lo que hay antes de los evangelios. Antes de los evangelios estamos en un periodo de tiempo que es conocido como los 400 años del silencio. 400 años en los que el Señor no habló con el pueblo de Israel. Pero ¿qué tanto son 400 años? Díganme, ¿quién de ustedes sabe lo que estaban haciendo sus tatarabuelos hace 400 años? ¿No? ¿No tienen idea? Por ejemplo, ¿quién fue el primer azteca que se mezcló con el primer español para que salieran ustedes? No tenemos ni idea, ¿verdad? Si ustedes rastrearan ahí su estirpe, sus apellidos, mientras no se apelliden Huitzilopochtli o Chicoténcatl o algo parecido, verán que ustedes descienden de Hernán Cortés, ¿verdad? Porque pues de ese barco que llegó ahí Hernán Cortés con algunos españoles y otro barco que llegó previamente, pues de ahí descendemos todos los que fuimos mezcla entre aztecas y españoles. Pero esto nos hace ver lo que puede suceder en 400 años. 400 años que el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios, no escuchó nada acerca de Dios. Ellos, ¿verdad? Si nos vamos 600 años antes de Cristo, se van a la cautividad a Babilonia. Y se van a la cautividad a Babilonia por desobedientes, por rebeldes. Se van a ir 70 años a la cautividad de Babilonia, y durante esos 70 años, que es el tiempo que dura el imperio babilónico, esto es muy interesante porque el imperio babilónico solamente duró 70 años, se levantó, mantuvo cautivo al pueblo de Israel durante 70 años y cayó el imperio babilónico. Lo que nos hace ver que el Señor lo levantó para que así fuera. Pero el pueblo de Israel entró cautivo allá a Babilonia, entró como rebelde. El Señor los manda como un castigo a Babilonia por su rebeldía, por su desobediencia. Pero ¿qué creen? Van a acabar los 70 años y van a salir igual que como entraron, rebeldes y sin obediencia al Señor. Díganme, ¿quién de ustedes sabe lo que estaba pasando con su familia hace 70 años? ¿No? ¿Ni idea? Yo tengo 60 hermanos. O sea que hace 60 yo estaba naciendo. Hace 70 mis papás ya se habían casado y ya estaban ahí en planes para tenernos. O sea, esto se los digo porque nos hace ver cómo el tiempo pasa y a veces no sabemos cómo manejar por un lado el tiempo y las cosas. Pero estos evangelios van a llegar porque el Señor ha querido hablar con Israel durante toda su existencia. Los primeros 11 capítulos de Génesis, el Señor está tratando con la humanidad en general, y es a partir del capítulo 12 que empieza a tratar con Israel, con Abraham, ¿verdad?
Pero durante todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel, el Señor ha querido hablar con Israel, ha querido acercarse a Israel y hablarle por medio de sus sacerdotes, por medio de sus jueces, por medio de sus profetas, por medio de sus reyes. Y el Señor ha querido entablar una comunicación cercana con ellos. Pero toda la historia del pueblo de Israel es que ellos no quisieron escuchar al Señor. Cuando vamos ya a la parte final del Antiguo Testamento, el Señor les está insistiendo en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. El Señor les está insistiendo en que regresen al pacto que hicieron con Moisés, ¿verdad? Y ese pacto, que es muchos años después de Abraham, es el pacto que marca la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Pero el Señor les dice, acuérdense de él, pero se los dice precisamente casi 1500 años después de que ese pacto se realizó. 1500 años. Fíjense lo efímero que es la vida. O sea, decían ustedes que la juventud dura hasta los 30, ¿sí? Entonces, que en relación a 1500 años, ¿cuántos son 30? Nada. 60, nada. 100 años en relación a 1500, pues también es una proporción muy pequeñita. Entonces, el tiempo juega un papel muy importante para aquellos que quieren conservar su fe. El pueblo de Dios, ¿verdad? Israel no comprendía lo que era ser un hijo de Dios, porque ¿qué pasaba con sus generaciones? Una generación le tenía que pasar información a otra generación. Y esa nueva generación le tenía que pasar información a la siguiente. Pero en el paso de los años, la información se perdía. Y ya no lograban seguir adelante en esa fe que el Señor había establecido. Vayan a Malaquías 3 y vamos a ver ahí en Malaquías 3, 6 y 7 qué es lo que está pasando y qué es lo que el Señor les va a decir. Acuérdense, Malaquías nos está hablando por última vez antes de que pasen 400 años. Dice ahí en Malaquías 3, 6 y 7, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este era el llamado. Les decía el Señor, yo no cambio. Yo sigo amándolos, yo sigo queriéndolos, yo sigo buscándolos, a pesar de que han pasado siglos y siglos en los que ustedes ¿qué han hecho? Simple y sencillamente apartarse de mis leyes y no guardar las leyes. Fíjense bien, estamos hablando de un pueblo total, el pueblo de Israel. Pero cuando tú analizas la historia del pueblo de Israel y lo ves como si fuera la historia de un hombre que se llamara Israel, ves que esa necedad se está manifestando durante toda su historia. El Señor primero dijo, los voy a gobernar por medio de patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, que es con quien llegan a Egipto. Y el Señor les dice ahí en Egipto, después de acordarse, después de que llevan 400 años en la cautividad, me acordé de ustedes y ahora les voy a levantar a un hombre que va a ser Moisés. Moisés los va a sacar de ahí para llevarlos a la tierra prometida. Pero cuando entran a la tierra prometida, el Señor les dice, voy a poner jueces entre ustedes. ¿Y qué pasa con esos jueces? ¿Qué pasa con todas esas personas? Siguen igual de rebeldes. Acabamos el libro de Jueces y dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Seguían igual de rebeldes que en Malaquías, que faltan más de 1000 años para que lleguemos a Malaquías y siguen de rebeldes. Si analizamos toda la historia de los reyes de Israel, es la misma de necedad y de no entender. Y aquí en Malaquías el Señor les dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero vean el amor del Señor, les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el nombre más poderoso del Señor, Yahweh Sabaoth es en el hebreo.
El Señor que comanda los ejércitos. Es el nombre más poderoso del Señor y les dice, mira, has pecado, Israel. ¿Y sabes por qué no has sido consumido? ¿Leyeron cómo dice ahí en el 6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y por eso cuando yo pecamos, el Señor no nos destruye, sino que sigue diciéndonos, vengan a mí. Vean lo que les dice ahí mismo en Malaquías 3, del versículo 13 al 15, para que vean la manera en la que ellos habían ofendido al Señor. Dice Malaquías 3, 13 y 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense lo que ellos decían, ¿sí? ¿Qué aprovecha obedecer la ley de Dios? ¿Qué beneficio tiene que andemos afligidos porque nos damos cuenta que no podemos obedecer la palabra de Dios? ¿Y qué provecho tiene esto? Mira, más bienaventurados son los soberbios porque no solamente han prosperado, sino que han ido en contra de Dios y escaparon de la mano del Señor. ¿A qué les suenan estas palabras? ¿Qué les suenan estas palabras? Muchas veces llegan a nosotros. ¿De qué me sirve ser obediente a Dios? Si cada vez que trato yo de obedecer a Dios más y más, en lugar de que me vaya bien, a veces parece que me va peor. A veces parece que en lugar de que el Señor premie mi obediencia, parece ser que hay alguien que está más en mi contra. Mis problemas se agudizan. Esto era lo que pensaba el pueblo de Israel y el Señor les está diciendo, manténganse firmes porque yo no cambio. Los que cambian son ustedes. Los que están en problemas son ustedes, pero yo estoy aquí para ayudarlos. Por eso ellos decían en su insensatez, por demás es servir a Dios. ¿De qué me sirve estar buscando obedecer a Dios? Si en lugar de que me sienta mejor, me siento peor. Y aquí comienzan los 400 años del silencio. El Señor les dice, ese es el consejo que les doy. Ahí nos vemos. Y en 400 años no le dirigió la palabra al pueblo de Israel. 400 años. ¿Cuántos son 400 años? Un 4 y 2 ceros. Son un montón de años en los que es bien fácil olvidar cualquier cosa. Y obvio, nadie vive 400 años, pero qué tan fácil es olvidarlo generacionalmente. Qué bendición es que tus padres te hayan podido hablar de Dios, que tus padres, aunque no lo modelen, aunque no vivan como debe ser, pero que te hablaron de Cristo, porque eso fue que tú tienes el conocimiento del Señor y ahora es tu responsabilidad. Porque recuerden que los hijos no pagan por el pecado de los padres, ni los padres pagan por el pecado de los hijos. Entonces es una bendición que nuestros padres nos hayan podido hablar acerca del evangelio, acerca de la salvación. Están los 400 años del silencio y lo primero que sucede cuando llegamos allá a los evangelios es que llega Juan el Bautista. Juan el Bautista, que va a nacer de una forma muy especial, una historia que no vamos a ver ahorita, pero ustedes la conocen. Pero ¿para qué nace Juan el Bautista? Juan el Bautista nada más llega a este mundo para confirmar que el nacimiento de María es el nacimiento del Mesías que nos estuvo hablando ahí Vidal. Es decir, que Jesucristo era la simiente de la mujer que fue anunciada en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan cuando el Señor castiga ahí a la serpiente y le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar? Y esta palabrita simiente, que es sera en el hebreo,
Se va a repetir en Isaías 53, versículo 10, porque cuando rastreamos esta palabra semilla o simiente, nos damos cuenta cómo es que Jesucristo es esa simiente. Y ahí en Isaías 53, ustedes conocen este pasaje, que es el pasaje que habla del sufrimiento de Cristo. Y dice en Isaías 53, 10, esta palabra sera se traduce como linaje. No se traduce como simiente, sino como linaje, pero es la conexión que tenemos entre Isaías y Génesis 3:15. Dice en Isaías 53:10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá semilla, verá simiente, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que ahí está el cumplimiento del protoevangelio, y por eso en esos 400 años del silencio llega Juan el Bautista para confirmar que el niño que nacía en el vientre de María era ese Mesías prometido y que con él había un nuevo pacto que el Señor iba a establecer. Es decir, que se cambiaba del antiguo pacto al nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ahí en Jeremías 31:31 habla de este nuevo pacto que el Señor haría con su pueblo, pero este pacto sería a través de Jesucristo. Vean Jeremías 31:31, porque ahí anuncia Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, que recuerden que es el mismo que es Jesucristo, pero ahí en Jeremías 31:31 les dice que va a establecer un nuevo pacto con ellos. Dice ahí, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Les dice, voy a hacer un nuevo pacto. Este nuevo pacto sería con Jesucristo, pero este nuevo pacto tenía que ser para recordarles todo lo que Dios les había dicho en el Antiguo Testamento. Recuerden, todos los pecados, por mínimo que éste sea, demandaban la muerte del pecador, porque la paga por el pecado es muerte. O sea, tú violas un principio divino, tú vas en contra de un mandamiento de Dios, nos dice Santiago, el que viola un solo mandamiento se hace culpable de todos. Y entonces te correspondía la muerte. Nos correspondía la muerte a todos nosotros, porque ¿quién podría vivir sin pecado? Absolutamente nadie. Pero llega Jesucristo, ¿verdad?, a decir, entiendo todo esto. Y les recuerda, ¿se acuerdan lo que sucedía en la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo? ¿Qué tenían que hacer en el Antiguo Testamento cuando alguien cometía pecado? Sacrificios. ¿Y qué llevaban? Animales a sacrificar por los pecados del hombre. Es decir, que la ley del Antiguo Testamento nos enseñaba que tenía que morir un inocente por el pecador. El animal no había cometido ningún pecado, el animal no había hecho nada, pero el pecador ofrecía un animal en sacrificio, un animal inocente, para cubrir sus pecados. Es decir, que se tenía que cumplir la paga por el pecado, es muerte. Pero nos dice el libro de Hebreos que ni toda la sangre de todos esos animales era suficiente para cubrir el pecado de la humanidad. Entonces llega Cristo y para que a través de este nuevo pacto Él pudiera morir, derramar la verdadera sangre inocente para pagar por los pecadores. Y entonces, después de estos 400 años de silencio, el Señor ha mostrado en todo momento cómo es que el hombre no puede ser obediente. El hombre no puede en ningún sentido agradar a Dios, porque con un solo pecado que violes ya estás mal. Y entonces llega Jesucristo y dice, ¿sabes qué? Yo vengo a pagar por los pecados de los hombres. Y es un nuevo pacto porque ya no solamente involucraba a los judíos, ya involucraba a toda la humanidad. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo
que crea que estuvo en una cruz, que derramó su sangre por los pecados de la humanidad, recibe el beneficio del Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto ya no habría distinción entre judíos y gentiles, no habría distinción entre hebreos y griegos, no habría distinción entre varón y mujer. Todos tendrían la oportunidad de formar parte de este nuevo pacto. Pero los evangelios, ¿verdad? Iniciando con el nacimiento de Juan el Bautista, anunciaban las buenas nuevas, que el Salvador, el inocente que hacía falta que muriera para el perdón de los pecados, había nacido. Y entonces esa es parte de la Navidad. De mañana en noche vamos a hablar de la teología de la Navidad. El mensaje del 24 siempre va a ser la teología de la Navidad y vamos a ver mucho de esto. Pero aquí llega el Señor Jesucristo y viene a decir: yo pago por todos ustedes. Y el que quiera recibir ese regalo a mi nombre, solamente debe de seguirme. Solamente debe de venir a mí y conocerme. Hoy vamos a ver una porción del Evangelio de Marcos. Marcos puso un énfasis muy grande en el costo del discipulado, en el costo de ser discípulo de Cristo, en el costo de seguir a Cristo. Los evangelios, en específico Mateo, Marcos y Lucas, se consideran los evangelios sinópticos. Juan no, Juan queda fuera de esa categoría de evangelios sinópticos, porque Juan cuenta historias a veces muy diferentes de las que ellos tuvieron, Mateo, Marcos y Lucas. Algunas coinciden, pero se le considera los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos nos dan diferentes perspectivas de una misma historia, de un mismo relato que se cuenta ahí. Los relatos de Juan son como que más exclusivos, pero Juan va a dar un relato pongan un separador ahí en Marcos 8:21. Marcos 8:21, nada más pongan ahí un separador y vamos a ir a leer este mismo relato que ahorita vamos a estudiar en Marcos 8:21 al 38. Lo vamos a leer primero en Mateo y luego en Lucas. Y ya al final vamos a ir a Marcos, ¿sale? Pero vamos a leer lo que dice primero Mateo 16, Mateo 16:21. Y traten de ver las dos partes en las que tanto Mateo como Lucas y finalmente Marcos van a hablar de lo que es seguir a Cristo. Dice ahí en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Deben la diferencia. Primero Jesucristo les dice: es necesario que yo vaya, sea maltratado por los sacerdotes, por los escribas y sea muerto. Pedro le dice: no, ni tal acontezca a ti, como si Pedro dijera: no, Señor,
aquí estamos nosotros, a ti nadie te hace nada. Porque Pedro era el apóstol más osado, el apóstol más arrojado. ¿Qué le dice el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las del mundo. Y entonces les empieza a decir a los discípulos, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense el ejemplo que les ponía. Si yo voy a morir en obediencia a Dios, ustedes tienen que seguirme a toda costa, aun cuando pongan su vida en riesgo. Vamos ahora a Lucas 9. Lucas 9 y vamos a leer los versículos 21 al 27. Recuerden, siempre que se estudian los evangelios sinópticos hay que hacer esto para que al menos tengamos los relatos completos y de esta manera tengamos una mejor comprensión de lo que va a decir el que vamos a estudiar. Lucas 9:21 nos vuelve a hablar de lo mismo. Vean ahí, Lucas 9:21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribos, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Nuevamente, vean mi obediencia, vean el costo que tiene obedecer a Dios. Yo vengo a padecer, a que me injurien, a que me golpeen. Sabemos todo el relato de la pasión de Cristo, pero es necesario que se cumpla. Ese es el costo del discipulado. Ese es el costo de ser un hijo de Dios. Eso es el costo de ser alguien que busca servir a Dios. Y después les dice: y todos los que quieran venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tomen su cruz y síganse. Para mostrarse obediente hay que hacer muchas cosas. Él tenía que padecer de los judíos para poder resucitar al tercer día. Y recuerden que la resurrección no fue un milagrito que nos cumpliera Jesucristo. Les voy a hacer un milagrito. Voy a hacer como que me muero y que resucito al tercer día. No, ¿qué significaba su resurrección? Que hay vida después de la vida. Que hay vida eterna. Y ya que resucitó, dijo: voy a prepararles morada, porque quiero que donde estoy yo, ahí estén ustedes. Y entonces, vámonos a Marcos, vámonos ahora sí a Marcos, y a pesar de que les voy a leer del versículo 31 y hasta el 38, solo vamos a ver del 34 al 38, pero lo que quiero es que vean que habla de lo mismo, que tiene el mismo contexto. Dice ahí en Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que leímos. El Señor también está marcándoles lo mismo. Vean el ejemplo que tienen en mí de lo que significa obedecer a Dios. Vean el ejemplo que tienen en mí de lo que significa seguir, llegar hasta la muerte. Y ahora ustedes quieren hacer lo mismo, niéguense a sí mismos. Y vamos a ver aquí en Marcos que nos está hablando del costo del discipulado para cada creyente, el costo del discipulado para los hijos de Dios. Y nos vamos a concentrar en Marcos 8, 34 al 38, y vamos a ver ahí en Marcos 8, 34 al 38, 5 características del discipulado que debemos buscar en nuestra vida para podernos decir discípulos de Cristo. 5 características del discipulado para podernos llamar discípulos de Cristo. Lo primero que vemos en Marcos 8:34 es que el discipulado es voluntario. El seguir a Cristo, vamos a llamarle esto, el seguir a Cristo, el ir en pos de Cristo es algo voluntario. Vean cómo dice ahí en el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Bueno, vamos a ver primero este grupo de gente. Dice la gente y sus discípulos. La gente la formaban toda la gente que estaba alrededor y que escuchaba las enseñanzas de Cristo. Pero estaba también el grupo de los discípulos. Era por eso que el Señor Jesucristo anunciaba el nuevo pacto en su sangre. ¿Se acuerdan que eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor? Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Y les anunciaba todo esto a la gente, pero había otro grupo muy especial que eran los discípulos. Aquí no pierdan de vista que acaba de decirles, ¿verdad? Ya lo leímos, que él va a padecer mucho, va a ser desechado, va a ser muerto. Y vean qué tan crudo era esto, que por esto es que Pedro le dice, Señor, ¿sabes qué? Esto no va a suceder. Dice ahí que él lo reconviene, dice en el 8:32. Entonces Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenirle. Esta palabrita de reconvenirle más adelante es traducida de otra manera. En el versículo 33, cuando dice reprendió a Pedro, reprendió es la misma palabra que reconvenirle. Exactamente la misma palabra en el griego. ¿Por qué se traduce de dos maneras? Bueno, quiere decir que Pedro llegó de alguna manera a decirle, no, Señor, esto no va a pasar así. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan cuando lo van a aprender qué hace Pedro? ¿Se acuerdan? Platíquenme qué hizo Pedro cuando fueron allá a aprender al Señor. Llega Judas, le da el beso y vienen a aprenderlo. ¿Y qué hace Pedro? ¿Y cómo le hizo? Pero que le agarró la oreja y le dijo, a ver, Malco, espérate. Desenvainó su espada, ¿verdad? ¿Qué quería Pedro de Malco? Él sacó la espada, iba por el cuello. Pero Malco, ¿verdad? De alguna manera logró librar y lo único que voló fue la oreja. Porque Pedro era de armas tomar, ¿sí? Aquí nadie se lleva a mi Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las cosas en el Señor. Si seguimos leyendo ese relato de la captura de Pedro, véanlo ahí en Mateo 26. Mateo 26. Y vean, ahorita regresamos a Marcos 8. Vean lo que pasó en Mateo 26, 51. Dice ahí, pero uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
ahí el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Quítate de mí. O sea, yo voy a hacer lo que mi Padre dijo. ¿Me van a matar? ¿Cuál es el problema? Él vino, dice Hebreos 4, 14 y 15, a quitarnos el temor de la muerte. Si ustedes ven todas las oraciones que hay en la iglesia, la última vez que las revisé eran como 100, todos oran por alguna enfermedad, pero le temen morir. Y bueno, ustedes dirán, bueno, usted no le teme a la muerte. De veras que no, a la muerte no le temo. Le temo a la forma en la que me vaya a morir. ¿No? Es muy diferente morirse que estarse muriendo, ¿verdad? Han oído es que ya le amputaron un pie, ya lo operaron de esto, ya lo operaron de aquello, y no se muere, ahí sigue, ¿verdad? Eso es más terrible que morirse. Pero mucha gente en su temor a la muerte quiere quitarla de ahí, ¿verdad? Pedro le dice, no, Señor, tú no te vas a morir. Y entonces el Señor lo reprende y le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué estaba intentando hacer Pedro? Ir en contra de los planes de Dios. Y le dice el Señor Jesucristo, no, te dije, es necesario que yo venga y padezca y muera para que pueda resucitar. Y entonces ahí nos está dando una muestra a través de la reprensión que le hace Pedro de lo que significa el seguir a Cristo, de lo que significa el discipulado. O sea, ¿ya se dieron cuenta? Es poner la mira en las cosas de Dios y no poner la mira en las cosas de los hombres. Por eso decimos que la primer parte que nos enseña todo esto es que el discipulado es voluntario. A nadie se le obliga. A nadie si ustedes están siendo obligados a venir a la iglesia, están en problemas, porque deben de venir de manera voluntaria. Si ustedes no vienen de manera voluntaria, cuidado, porque a lo mejor no tienen la salvación. A lo mejor lo que está sucediendo en sus vidas es que no tienen otra manera de rebelarse a los padres y dejar de venir, y como viven en su casa y sus padres los mantienen y sus padres velan por ustedes, tienen que venir a la iglesia. Pero si ese es su caso, están en problemas. El seguir a Cristo es algo voluntario. Este texto, regresen ahí a Marcos 8:34, el Señor le está hablando a la gente y les dice, vengan a ver esto, y también le dice a sus discípulos. Saben que ninguno de los apóstoles, exceptuando Juan, es el único que murió de muerte natural. A todos los demás los mataron, y de maneras muy terribles, muy, muy terribles, ¿verdad? Pero los apóstoles lo siguieron voluntariamente. Ellos lo siguieron voluntariamente. Por eso les dice ahí en Marcos 8:34, si alguno quiere, ¿sí? No es obligatorio, es si quieres. O sea, porque Dios es un caballero ante todo. ¿Quieres seguirlo? Qué bueno. ¿Tú no quieres? Bueno, pues rebélate. Ya sabes lo que te toca al final, infierno. Entonces, cuando te rebelas a Dios, vas voluntariamente al infierno, pues que lo disfrutes. Por eso es que dice el Señor, si alguno quiere. Y los apóstoles quisieron. Vayan a Marcos 1 y vean cómo aún en los apóstoles existió este deseo. Aún en los apóstoles existió el deseo de seguir a Dios. Dice Marcos 1:16. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y vean cómo lo hicieron de manera voluntaria, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca y a los jornaleros, le siguieron. No dudaron. No dijeron como otros, ¿se acuerdan? Señor, permíteme, deja que vaya y yo entierre a mis muertos.
Algunos dicen, bueno, oye, lo hubiera dejado ir a enterrar a su muerto y pues que viniera, ¿no? No, fíjense que no se podía porque los funerales judíos duraban 1 año. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Señor, permíteme ir a enterrar a uno de mis muertos. Le decía, ay, nos vemos el año que entra. Y entonces por eso el Señor le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero estos que vemos aquí, voluntariamente dijimos, vamos, ya. Sabemos que ellos siguieron trabajando porque Pedro siguió siendo pescador. Ellos siguieron trabajando para su sustento, pero decidieron poner a Cristo como su prioridad. Los discípulos aquí apenas están reuniéndose con él y van a pasar 3 años conociéndolo, pero ellos decidieron seguir a Cristo. Entonces, lo primero que aprendemos es que el seguir a Cristo, o bien el discipulado, es voluntario. Si alguien te está forzando, si alguien te está obligando, mira, lo más seguro es que no eres creyente. Y entonces la prioridad tiene que ser en hacerte creyente, porque de otra manera te toca el lago de fuego y azufre. Otra cosa que aprendemos es que el discipulado es negación. Ahí mismo en el 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesucristo se negó a sí mismo. ¿Cómo fue eso de que Jesucristo se negó a sí mismo? ¿Se acuerdan que acabamos de leer el pasaje en el que van a capturarlo y le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada, y le dice al final, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 11 legiones de ángeles? O sea, le dice el Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Si se tratara de ejercer la fuerza para que yo no fuera capturado, era bien sencillo, se lo pido a mi Padre y Él me manda 12 legiones de ángeles. ¿Pero qué dijo Cristo? No vine para eso. Jesucristo sabía negarse a sí mismo y vean, Él dijo, yo tengo todo el poder, yo tengo todo el derecho, tengo toda la autoridad, pero no lo pienso usar. Vayan a otro pasaje que nos dice claramente que Jesucristo se negó a sí mismo. Vayan ahora a Filipenses 2 del 5 al 8. Ahí en Filipenses 2 del 5 al 8, nuevamente vemos cómo Cristo se negó a sí mismo, y en este caso nos dice que se despojó. Esto es un ejemplo que se pone, si ustedes leen todo el contexto de Filipenses 2, en donde se les dice a los miembros de la iglesia, ninguno crea que es superior a otro. Si hay algo en lo que debes de ser superior es en buscar el beneficio de los demás, y a quien pone de ejemplo Pablo ahí en Filipenses es a Cristo, y les dice ahí en Filipenses 2 del 5 al 8, así como Cristo, fíjense bien antes de que se los lean, así como Cristo pudo negarse a sí mismo, ustedes niéguense a sus derechos. Nosotros debemos negarnos a nuestros derechos. Dice ahí en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es humillarnos. O sea, y vean, a veces aquí la gente, y no sé si les pase a ustedes, si les pasa a ustedes están mal, pero espero que no les pase. No nos acercamos al pastor. Se ve que él es así como la autoridad máxima, ¿no? Y yo les digo, no, o sea, soy normal, soy igual que ustedes. Tal vez tengo mayor conocimiento, tal vez, y eso porque ustedes apenas lo empiezan a tener, ¿sí? O sea, yo llevo más de 28 años estudiando la Biblia de manera profesional y profunda. Muchos de ustedes ni siquiera tienen esa edad. Entonces, eso puede ser, conozco más que ustedes, pero no soy diferente. Soy igual de pecador que ustedes, soy igual de humano que ustedes. Tal vez peco menos. Y fíjense cómo se los digo, tal vez peco menos. Porque el orgullo y la soberbia también son pecados, ¿verdad? Entonces,
Yo no digo, ya llegó el pastor, con permiso, ábranse, porque ya llegó. No, tengo que decir quién soy yo. Soy un siervo. Si Jesucristo se despojó a sí mismo, ¿qué debo de hacer yo? Exactamente lo mismo. Y es lo mismo que deben de hacer ustedes y que debemos de hacer todos nosotros. No somos más importantes de ninguna manera. Si Cristo, siendo Dios, se despojó, si Cristo, siendo Dios, se negó a sí mismo, por eso nos dice Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto significa negarte, ni porque seas alto, bajito, guapo, feíto, gordo, flaquito, estés en un ministerio o estés en otro. Tú no eres nadie, tú no eres absolutamente nadie. No somos absolutamente nada que Dios no quiera que seamos. Entonces, cuando tú prefieres pelear por tus derechos y decir, no, yo soy el mejor, no, yo soy aquel, no, ¿sabes qué? No te pareces a Cristo. Te pareces a cualquier ser humano, pero a Cristo no te pareces, y a nosotros se nos dice que nosotros debemos parecernos a Cristo. ¿Crees que vales tú más que Cristo? ¿Crees que tú tienes mayor valor que Cristo? En ningún sentido, ¿verdad? Jesucristo no reclamó sus derechos en ningún momento. Dijo, vengo a cumplir la voluntad de mi Padre y la voluntad de mi Padre voy a hacer. Vengo a obedecer lo que dice Dios y es lo que voy a hacer. Entonces, ¿para qué negarse? Para tomar tu cruz. Esto es una alegoría. Ninguno de nosotros va a ser crucificado. Bueno, eso espero, a menos de que se vayan ustedes de evangelistas a China. En China, si los encuentran evangelizando, la pena por evangelizar o por llevar a Cristo es muerte. Y es muerte por decapitación en China, ¿sí? Entonces, a menos de que se vayan allá de misioneros. Hay muchos misioneros en China arriesgando su vida, predicando el evangelio escondidas. Pero, ¿qué significa eso de tomar nuestra cruz? ¿Jesucristo eligió la cruz? No, su Padre se la asignó. ¿Jesucristo eligió la forma en la que lo iban a maltratar? No, su Padre se lo asignó. Y esto viene a ti. ¿Tú elegiste a tus padres? ¿Quién te los asignó? ¿Tú elegiste tu cuerpo? ¿Quién te lo asignó? ¿Ah? Dios nos ha dado todo eso, y entonces en lugar de que te quejes por lo que tienes o te quejes por lo que te hace falta, disfruta lo que Dios te ha dado. Y el parte de la negación a nosotros mismos es decir, Señor, acepto lo que tú me diste y lo voy a hacer. Jesucristo recibió la orden de venir a morir, ¿y qué hizo? Se sometió al Padre. Lo hago porque eso es lo que a mí me corresponde. Bueno, vemos entonces que el discipulado o el seguir a Cristo es voluntario, es negación, pero también vemos que el discipulado es opuesto a lo que todo el mundo quiere. Hace un momento les hablaba de las oraciones por la vida, ¿verdad? Pero vean cómo dice ahí en el 8:35, Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Es un contraste total. No estamos hablando de dejarnos matar. Bueno, ya les dije, a menos de que se vayan a China. Aquí todavía en el sur de México, en Chiapas, ha habido regiones en donde predicar el evangelio te puede llevar a la muerte, no legalmente, simplemente la gente te mata por fanática de otras religiones, ¿verdad? Que no quiere que llegue una nueva. Pero aquí se nos habla de la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres ganar la otra vida? Tienes que perder esta. ¿Y cómo se pierde esta? Cuando no nos conformamos al mundo, cuando no nos adaptamos al mundo. Miren, ¿qué estarán haciendo muchos del mundo a esta hora hoy sábado? Pues tal vez buscando la fiesta, o buscando la forma de divertirse, o buscando la forma de pasar el rato en las formas más simples. En las más cruentas y horribles, tal vez tomar, tal vez drogarse. Pero nosotros debemos desechar todo eso.
debemos desechar absolutamente todo eso, porque eso es desear más la vida eterna. Y les decía, ¿qué proporción de vida hay? Si consideran, de acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia, el mundo, ¿no?, la creación, el cosmos, no tiene más de 10,000 años. Decimos que tiene entre 7,000 y 10,000 años. Nada de que millones de años, como dicen las teorías de la evolución, que son solo teorías, no son leyes. ¿Qué proporción? Vamos a pensar en 10,000 años. No tengo un matemático, físico matemático aquí. Si la juventud se acaba a los 30 años, ¿qué proporción es en relación a 10,000 años? Nada. .000 algo. ¿Sí? Pero el Señor nos invita a vivir la vida eterna por los siglos de los siglos a su lado, disfrutando de bendiciones. Pero algunos prefieren la bendición momentánea, ahorita, temporal, lo que el mundo me ofrece hoy. Oye, pero se va a acabar mañana. No importa, prefiero eso. Porque no valoran la vida eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que para llegar a la vida eterna no debemos de usar las formas que nos propone el mundo. Mira, aquí la palabra que se usa para vida, por eso sabemos esto que les digo, no es zoe. Zoe en el griego es vida. Aquí se usa otra palabra que es psique, con P, psique. ¿Sí? Y cuando nos hablan de psique, nos habla de lo más interno del ser. Nos habla de ese lugar donde está la voluntad, el juicio, el raciocinio, los pensamientos, el intelecto, ¿sí? Y dice, ¿quieres conservar tu psique? ¿Verdad? Enfócate en la eternidad, enfócate en la eternidad. Vayan a segunda de Timoteo 2, porque ahí nos habla precisamente de este enfoque que debemos de tener. Esto significa perder la vida por el Señor, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta toda la teología que hay ahí? ¿Nos causa sufrimiento no conformarnos al mundo, no parecernos al mundo? Sí. Mucho, porque a veces los cristianos somos vistos así como este está medio loco, ¿no? O sea, como no le gusta lo que le gusta al mundo. Pero aquí nos dice, súfrelo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si tú niegas a Cristo, Cristo te va a negar a ti. ¿Cómo lo podemos negar? Cuando nos empezamos a conformar al mundo, a hacer las cosas como el mundo las hace. Pero aquí hay una gran promesa: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Te das cuenta del amor de nuestro Padre Celestial? Aún en tu infidelidad te quiere. Y por eso dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Te correspondía el infierno eterno, pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Ahora vive por el Evangelio. Muestra que vives por el Evangelio en toda tu vida. El Evangelio significa saber de dónde venimos y cómo es que fuimos creados y cómo es que necesitamos la ayuda de Dios todos los días de nuestra vida. Hay que estarnos negando todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos de trabajar en negarnos, porque es bien fácil empezar a creer que yo soy algo muy especial o que estoy viviendo algo muy especial cuando tenemos la misma vida todos nosotros. Perder la vida es renunciar a nuestros placeres para vivir de acuerdo a lo que Dios dice, y el mundo solo nos ofrece placeres momentáneos. Eso es lo que nos ofrece el mundo, un placer momentáneo. Y nada más te va a durar
minutos. Piénsenlo de todas las maneras en todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Solo dura esta vida, lo que más pueda durar. Pero muchas otras cosas no duran ni siquiera lo suficiente para que la acabes de pagar si la sacaste en abonos. Ya cuando la acabas de pagar ya echó a perder. ¿Sí? Y todavía te faltan 2 o 3 mensualidades. Entonces, el discipulado, ¿verdad? Nos habla de cosas opuestas. El seguir a Cristo nos habla de cosas opuestas a lo que el mundo nos ofrece. Pero noten, vamos a ver cómo el discipulado es completamente opuesto al mundo. Dice ahí en el 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice en el 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, ¿debemos estudiar? Sí. ¿Debemos prepararnos? Sí. ¿Debemos buscar dinero? Sí. Porque miren, el dinero no es el todo en la vida. Pero decimos ya cuando tenemos esta edad, calma muy bien los nervios. ¿Sí? O sea, si mi carterita trae dinero, estoy más a gusto que si no trae. ¿Sí? Si en mi cuenta de banco hay dinero, estoy más a gusto que si no tuviera. Entonces sí lo debemos de hacer. Prepárense, porque entre más se preparen, más fácil va a ser ganar dinero. Y no se trata solo de trabajar duro. ¿Han visto ustedes trabajar a los albañiles? A un albañil le descargan 50 bultos de cemento que pesan 50 kilos y le dicen, de ahí los tienes que pasar allá. Trabaja duro el hombre. Ustedes y yo a lo mejor entre 4 de nosotros cargaríamos un bulto. Pero yo he visto albañiles que cargan 3. Trabajan duro. ¿Y cómo viven? Pues no viven tan bien. Y vaya que trabajan duro, y no tengo nada en contra de los albañiles. Vi a muchos trabajar en la obra de este edificio. ¿Saben de qué se trata? Trabajar inteligentemente. Trabajar inteligente. Sí, trabajar duro, pero trabajar inteligentemente. Porque si ustedes ven, todos los que ganan muchísima cantidades de dinero no trabajan como los albañiles. Trabajan inteligentemente. Por eso prepárense. Por eso ustedes deben de ser más activos en estar. Pero no se olviden de Dios. No se olviden que quien les dé el poder y la sabiduría es Dios. Estudie, esfuérzate, prepárate para tener una vida mejor. Pero no creas que los éxitos en el mundo son los éxitos delante de Dios. Dios no te va a preguntar cuando llegues allá al cielo, a ver, dime, ¿cuánto tenías en tu cuenta de banco al morir? ¿Cuántos títulos tuviste? ¿Cuántas carreras estudiaste? No, Dios no te va a preguntar eso. Entonces, sí son importantes, pero hay algo más importante, negarnos a nosotros mismos. Entonces aquí lo importante que es balancear. Voy a seguirme esforzando por esto sin dejar de atender a mi Dios. Dice en Eclesiastés 4:6, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. El mismo Eclesiastés, si lo leen, dice, hay veces que el Señor le da a los hombres el don de que puedan acumular bienes y ganancias y dinero, pero no les da el don de disfrutar de ellos. Esto es terrible. ¿Se imaginan tener todo? Tener de todo lo que se te ocurra, lo que quisieras tener y no disfrutarlo. Por eso es mejor Cristo. Y si Dios te ha concedido que tú logres ser dinero, hay algunos que se les